Hola, mi nombre es Sofía Escudero, soy profesora en el Departamento de Ingeniería Gráfica de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta ocasión os voy a explicar cómo dibujar formas complejas mediante matrices polares en AutoCAD 2D. Bien, cuando hacemos dibujos técnicos nos podemos encontrar en infinidad de situaciones en las cuales tengamos que incorporar diferentes elementos repetidos que están distanciados a ciertos ángulos que se repiten de manera reiterada. En estas ocasiones, obviamente, tendremos que trabajar con patrón polar. Así pues, los objetivos de este Polimedia serán comprender el manejo del comando matriz polar de AutoCAD 2D y sus características, identificar el uso en función de las características del dibujo a realizar y ajustar los parámetros de matriz. Al mismo tiempo también veremos cómo editar el origen para su modificación. Bien, nosotros en esta ocasión para trabajar lo que es la matriz polar, lo que hemos hecho es dibujar diferentes elementos para crear una forma más compleja, en este caso a través de diferentes formas geométricas y bueno, como son diferentes elementos separados, tenemos que seleccionarlos todos para poder activarlos en la matriz. Por lo tanto, en este caso yo lo que voy a hacer es, en vez de seleccionarlos de uno en uno, voy a dibujar un marco de selección para activarlos todos al unísono. Una vez los tengamos todos seleccionados, todos los elementos que van a formar parte de la matriz polar, lo que haremos es precisamente activar dicho comando. Para ello lo que tenemos que hacer es comprobar que estamos en la pestaña Inicio. Dentro de la pestaña Inicio iremos al subgrupo Modificar y dentro de este subgrupo Modificar iremos a otro subgrupo mayor que es el de matrices. En este caso seleccionaremos la matriz polar. Bien, al tratarse de una matriz polar lo que nos pide es el centro para hacer la rotación. En este caso, lógicamente nosotros determinaremos la posición específica dentro de las características del dibujo que estemos realizando. Puede ser más o menos cercano al elemento en cuestión. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es activar el centro de los elementos y buscar una posición relativamente cercana para que podamos verlo con claridad. Por ejemplo, vamos a situarla a una posición de 100. Como quiero que sea preciso, voy a introducir el valor. Pulsamos Enter para que lo genere y vemos que nos ha generado una matriz por defecto con unas características concretas. ¿Cuáles son estas características? Bueno, vemos que nos ha generado una matriz polar completa de 360 grados en la cual nos aparecen 6 elementos contando también el original y por lo tanto la distancia entre ellos es de una distancia de 60 grados. Supongamos, obviamente no vamos a encontrarnos con situaciones en las cuales no tengamos que utilizar una matriz por defecto. Por lo tanto, vamos a ver cómo modificarla. Bien, dentro de los valores que nos aparecen activos, puesto que cuando nos genera la matriz en la posición de la pestaña Inicio nos aparecen los diferentes comandos para configurar nuestra matriz polar, tenemos, por ejemplo, la entrada de elementos. En este caso nosotros, por ejemplo, vamos a ampliar a 8 elementos dentro de la matriz polar, que como decimos es completa. Automáticamente vemos que nos ha generado 8 elementos dentro de la matriz. Como se trata de una matriz completa de 360 grados, vemos dentro del espacio entre los diferentes elementos que nos ha modificado el ángulo, esto es, ha pasado de ser 60 a 45. Por otro lado tenemos lo que sería el relleno. El relleno correspondería al ángulo total. En este caso, como decimos, es completo de 360 grados. Nosotros lo que vamos a hacer es reducirlo. Vamos a reducirlo a 270, es decir, 3/4 partes. Como vemos, lo que hace es, desde la posición inicial, nos ha creado un arco de 270 en los cuales nos ha redistribuido los 8 elementos y por lo tanto nos ha modificado la distancia, que en este caso pasa a ser de 39. Y en este caso, para que lo veamos mejor, voy a reducir el número de elementos en la matriz a 5, pulso Enter. Obviamente me ha vuelto a redistribuir la distancia entre ambos a 68. Como vemos, es desde la posición 0 hasta 270.
Y en este caso, por ejemplo, voy a volver a cambiar el relleno a 180 grados. Como vemos en este caso, desde el origen nos ha creado una matriz polar de 180 grados, por lo tanto la parte superior nos aparece vacía, nos ha redistribuido los elementos a un ángulo distinto, en este caso 45. Ahora de nuevo voy a reducir la matriz polar a 90 grados y como vemos en este caso ya nos los ha superpuesto, puesto que son 5 elementos y el ángulo hace, por las características de los diferentes elementos, que lleguen a superponerse, cosa que no sería nuestro caso. Vamos a volver a trabajar con una matriz polar de 360 grados. Volvemos a incorporar el valor de 360 grados. Y bien, en este caso, como vemos, voy a incorporar un valor más de número de elementos. Vamos a poner, por ejemplo, 8 elementos, ¿vale? Bien, una vez visto esto, con respecto a la característica de la matriz rectangular, esta matriz polar tiene una característica concreta y es que nosotros podemos incrementar el número de filas de la polar. Así pues, por ejemplo, podemos venir a esta opción de filas y modificar el número que aparece por defecto, que es 1, e incrementarla a 2. De tal manera que vemos que nos ha incrementado el número de filas de la matriz polar, haciendo que se redistribuyan, obviamente, la distancia entre estas diferentes filas. Y por lo tanto podamos modificar estas distancias. Por ejemplo, yo voy a modificar la distancia a 100. ¿Vale? Y también podríamos modificar el total. Bien. Una vez tengamos concluida la matriz, lo que vamos a hacer es cerrarla. Cuando cerramos la matriz, automáticamente nos aparecen desactivados los manejadores. Si por el motivo que fuese tuviésemos que volver a editarla, lo que tenemos que hacer es colocar el cursor sobre la matriz. Vemos que obviamente nos activa todos los elementos porque ahora es un grupo. En cualquier elemento clicamos y automáticamente nos vuelven a aparecer los valores correspondientes a la matriz. En este caso yo voy a volver a activar una única fila. Voy a ampliar un poquito para que veáis mejor. Y también vamos a ver otro concepto importante. Por ejemplo, cuando yo he activado la matriz, puede ser, vemos que el elemento nos lo va rotando junto con el elemento correspondiente. En este caso podemos girar los objetos para que nos aparezcan todos en la misma posición. Esto lo hacemos desde el comando opción girar objetos. Fijaros que cuando clicamos sobre girar objetos nos mantiene el elemento fijo, como lo teníamos dibujado de manera inicial, o bien nos lo rota con respecto a la rotación que sufre el elemento dentro de la matriz. Dependiendo de lo que queramos, pues activaremos o no activaremos esta opción. Yo en este caso quiero que me lo mantenga fijo. Por otro lado, puede darse la situación que necesitemos editar el origen. En este caso, yo voy a ampliar un poquito más y lo que vamos a hacer es editar ese origen, es decir, editar el elemento inicial a través de este otro comando, editar origen. Clicamos y seleccionamos el elemento, en este caso sería este. Aceptamos el cuadro de diálogo que nos aparece y en este caso, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es eliminar la circunferencia intermedia. Podría ser que tuviésemos que modificar algo, incorporar otro elemento, etc. En este caso, para simplificar, yo lo que voy a hacer es eliminar un elemento. Por lo tanto, voy a eliminar ese elemento, voy a suprimir. Vemos que nos ha desactivado las opciones de la matriz, pero dentro de la pestaña inicio vemos que al final nos aparece un cuadro donde podemos guardar los cambios o descartar. En este caso, yo voy a guardar los cambios. Bien. En conclusión, identificar y manejar los comandos de la matriz polar y sus características nos permiten trabajar de manera mucho más eficiente para la creación de matrices
polares en AutoCAD 2D, crear y producir dibujos técnicos de manera mucho más rápida y precisa y trabajar de manera mucho más efectiva las herramientas de AutoCAD en dibujo técnico. Muchas gracias por vuestra atención.